Más que el año, que es cerca del 59 por ahí, el tema es que Pablo había estado recorriendo toda Asia, Grecia, toda esa zona, llevando el Evangelio y plantando iglesias y dejando en cada iglesia también pastores para el crecimiento o para que la palabra de Dios corra y nada la detenga. Y eso va a hablar después ya en la segunda carta a los tesalonicenses. Pero ya viene el tiempo donde él está de parte de todas las iglesias recogiendo una ofrenda para llevarla a Jerusalén, que estaba pasándolo mal la iglesia. Pero también sabía en ese tiempo que iban a venir tribulaciones para él, que estaba pronto el fin de su vida. Y vemos en esta carta en los Romanos al final cómo él está orando por ir a verlos y con el deseo incluso de llegar a España, donde todavía el Evangelio muy probablemente no llegaba. Entonces, ¿qué sabía Pablo cuando escribe esto? De hecho, la escribe desde Corinto, una iglesia con la cual él tuvo problemas. Entonces, vemos un siervo de Dios que no necesariamente lo está pasando bien, pero que su corazón está totalmente entregado al Señor. Y cuando leemos esos últimos versículos aquí en el capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ponte en la posición de Pablo. ¿Qué es lo que estaba viviendo? ¿Qué es lo que sabía que iba a pasar? Y lo que dice es tremendo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña todas las verdades que nosotros necesitamos saber para tener una vida plena en Cristo. Gracias porque por ella somos moldeados, por ella somos enseñados. Ayúdanos en nuestra debilidad a vivirla, a experimentarla, a obedecerla siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y como les decía, entonces está escribiendo a una iglesia que él no conocía en persona, para ir a verlos y compartir, dice allá en el capítulo 1, algún don espiritual, esta gracia que nos da el Señor a unos y otros por nuestra común fe. Y el tema de hoy se va a llamar el poder del Espíritu. Y es interesante porque de los versículos 31 al 39 aparece el Espíritu, ¿no? No. Pero eso es lo que está mostrando. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y la idea del poder del Espíritu, puse esa soga, es como cordón de tres dobleces, como es el texto, ¿sí? No se rompe. Y la idea es, cuando el Espíritu hace su obra en la iglesia, nada puede contra eso, porque es poder de Dios, porque el Espíritu es Dios. Si Pablo concluye en este texto que Dios nos hizo sus hijos, guiados por el Espíritu Santo, mira el versículo 14, ¿no? En el capítulo 8 de Romanos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, y ahí está el Espíritu Santo, ¿no? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Hay alguna obra del Espíritu Santo en cuanto a que nosotros seamos hijos de Dios? Y quedamos con la duda. Bueno, ese texto lo dice, ¿no? Y si leemos todo el capítulo 8, vamos a ver el énfasis que Pablo va a dar en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para estar en Cristo, pero no solo eso, sino que para llevarnos a la gloria eterna con el Señor. Y este capítulo enfatiza justamente eso. Y si Pablo dice que nos hizo sus hijos guiados por el Espíritu Santo para su propósito de gloria, versículo 29, y a los que llamó a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen del Hijo, propósito de gloria, ¿sí? Entonces no hay nada más que agregar. Esa es nuestra vida. Esa es la obra de Dios. Y terminaría el capítulo 8 ahí. Y estamos bien. ¿Por qué entonces va a seguir escribiendo o por qué va a insistir en decir lo que va a decir desde el versículo 31 hasta el final? Y no es para que se nos olvide lo que dice, que a veces se nos olvida, ¿no? Señor, ¿qué hago ahora? ¿Y qué dice Pablo? Nada te separa del Señor. Y uno a veces piensa que el Señor está lejos, ¿no?
Se nos olvida. ¿Y nuestra vida dónde está? En Cristo. No fuera de Él, no aparte de Él. Parece que lo que Pablo va a hacer aquí es un recuento de las situaciones que podemos estar viviendo y cómo Dios entonces nos sustenta, nos sostiene, pero en realidad detrás de esto lo que quiere es que entendamos mejor el propósito divino en cada una de nuestras vidas y sobre todo en su iglesia. ¿En qué en particular? En cómo todas nuestras vidas, toda nuestra iglesia está sustentada todo el tiempo por el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención futura. ¿Y ahí qué va a pasar? Vamos a estar sustentados en el poder de Dios en la gloria eterna. O sea, ¿cuándo vamos a estar fuera del sustento de Dios? Nunca. Y eso es lo que quiere de alguna manera repasar. ¿Recuerda? Y no es primera vez que el Señor hace algo así, ahora por medio de Pablo en esta carta, sino que lo vemos por medio de Moisés cuando escribió Génesis. ¿Recuerdan en Génesis cuando Dios le ratifica el pacto a Abraham, capítulo 15? En el capítulo 15 en Génesis, versículo 6 dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Creyó Abraham en el Señor? ¿Qué dice el texto? Que sí. ¿Entregó su vida al Señor? Que sí. Por lo tanto, está en la gloria. Esa es la conclusión. Pero más adelante, dije que eso era el versículo 6, ¿no? En el versículo 17 va a decir, va a haber un sacrificio que Dios le pide a Abraham que haga, que parta los animales y los ponga en una zanja, mitad para un lado, mitad para el otro. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué hizo Dios? Volvió a ratificar su pacto que había dado en el capítulo 12, el cual Abraham creyó en el versículo 6. Y unos versículos más adelante lo vuelve a hacer, porque Dios nos conoce. Y Dios quiere que sepamos esa verdad que nunca se nos olvide y la fijó a fuego. Y la idea es que cuando quema ese sacrificio, ¿quién lo quema? Dios. Él es la llama que va pasando porque es un pacto que viene solo de Él. Y la idea de los animales divididos es que quien no cumpla ese pacto muera irremediablemente. Esa es la idea de ese pacto. Es firme. Pero como Dios es fiel, lo firma ante los ojos de Abraham. Muestra su firma, yo Jehová. ¿Cómo habrá quedado el corazón de Abraham cuando vio lo que ya había creído? Impresionante, ¿no? Bueno, tú tienes en tu mano la palabra de Dios para ver lo que Dios ya te ha dicho. Y eso es lo que Pablo entonces ahora va a hacer, repetirnos un poco a semejanza de lo que le pasó a Abraham a nosotros. Este capítulo 8 entonces va a enfatizar la obra soberana de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Se entiende eso, no? ¿Cómo es eso? ¿Te acuerdas cuando Jesús está predicando a las multitudes en el lago allá en Galilea? Está en una barca y estaba Pedro entre varios que no habían pescado la noche anterior nada. Y Jesús le dice, luego de haber enseñado toda esta verdad, que vaya y eche la red de nuevo, delante de toda la gente. ¿Qué sabía Pedro? Que iba a ser el ridículo, ¿o no? Sin embargo, dice en tu nombre, y va y echa la red y sale llena de pescado. Conocemos la historia. Y cuando ve eso dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Tú eres santo. Y lo reconoce, ¿no? En ese hecho. ¿Quién le dijo a Pedro que él era Dios? Que Jesús, el que lo mandó, era Dios. El Espíritu Santo. A través de esa obra. ¿Recuerda que los judíos necesitaban ver para creer? Bueno, vio y creyó.
¿Qué es lo primero que se dio cuenta? Soy pecador. Porque tú eres santo. El Espíritu Santo obrando, la obra soberana de Dios por medio del Espíritu Santo para que alguien llegue a Cristo. Y esa obra sigue sucediendo hoy. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Más adelante vamos a ver a Pedro cuando Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Recuerdan, no? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Quiénes están ahí en esa conversación? Jesús, el Hijo, Pedro y el Padre. ¿Dónde está el Padre? Que está en los cielos. ¿Cómo supo Pedro? Por el Espíritu Santo. Y otra vez vemos la obra soberana de Dios por medio del Espíritu Santo, para hacerle ver esa verdad y esa tremenda declaración, la cual es la base que sustenta la iglesia, en esa ocasión. Poder del Espíritu Santo. Pero como nos dice que es el Espíritu Santo, nosotros no lo consideramos y leemos mal la Escritura. Padre, Hijo y Espíritu obrando la vida de cada uno de nosotros para llevarnos a Cristo. Pero Dios Trino, el que está obrando en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y sucede que la iglesia ve el poder y la obra del Espíritu Santo como algo menor. Cantábamos recién, en una de las letras de las canciones decía que adoramos a Cristo. ¿Se fijó en eso, no? ¿No le suena raro que decimos nosotros adoramos a Dios y adorar a Cristo? ¿Está bien o no? Está bien. Nuestro Señor, nuestro Salvador. Adoramos al Padre. ¿Sí? ¿Le suena bien? Bien. Adoramos al Espíritu Santo. Suena raro, ¿no? ¿Por qué? ¿No es el Espíritu Santo Dios? Y si yo adoro al Espíritu Santo, ¿no estoy adorando a Dios? ¿Está mal adorar a Dios? No, para eso me llamó. Pero lo consideramos como algo menor. Y si lo pensamos bien, estaremos cayendo en herejía, ¿no? Tenemos que estudiar las Escrituras. Y Pablo nos llama la atención en todo este capítulo a eso. Y es un tema, entonces, que nos olvidamos que el Espíritu Santo es Dios completamente, con todos los atributos de Dios, todo el amor de Dios, todo el poder de Dios, toda la omnisciencia de Dios, toda la justicia de Dios, porque es Dios. Y Pablo, más adelante, cuando ya viaje hacia Roma y ya esté en la cárcel, en Filipenses, va a declarar que adoramos a un Dios trino. Filipenses capítulo 3, versículo 3, va a decir, los que en espíritu, ¿qué espíritu? Santo, está hablando la iglesia, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Por qué servimos a Dios? Porque adoramos a Dios, adorando al Espíritu Santo. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Dios trino. Esa es la manera en que obra la iglesia, no teniendo, sigue el versículo, confianza en la carne. Y ese es nuestro drama. A veces tenemos más confianza en la carne que en este Dios trino porque no lo conocemos todavía bien. Pensamos que sí, pero nos falta todavía más escritura en nuestra vida para conocerlo mejor. ¿Qué decía en el capítulo 8, Romanos, versículo 11? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿qué espíritu es ese? El Espíritu Santo.
que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, y ahí tienes obra del Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿quién es ese? El Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos da vida. Regenera nuestro corazón que estaba muerto, ahora está vivo en Cristo. ¿Se dan cuenta cómo Pablo nos estamos llevando o está enfatizando la obra y el poder del Espíritu Santo para que entendamos que no es algo menor, no es una fuerza, no es un aire, no es algo que va y viene, es Dios en nosotros, es completamente Dios. Y mora en nosotros, ¿por qué? Porque somos uno con Él. ¿Quién hace esa obra? Para que podamos ser uno en Cristo, para que Dios responda a la oración, Dios Padre responda a la oración del Hijo, allá en Juan 17, pidiendo por nosotros para que seamos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, habla del bautismo por el Espíritu, cómo la obra del Espíritu Santo nos inserta en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en Cristo. ¿Cuánto poder hay ahí? Toda la Trinidad entonces obrando, no solo nosotros, sino también nosotros como iglesia. ¿Lo habías pensado así, no? Romanos capítulo 8. Yo recuerdo años atrás cuando estaba comenzando en la fe, leyendo varios textos bíblicos, caí allá en Romanos capítulo 8 y debo confesar que no entendí. O sea, entendía la letra, pero no entendía qué quería decir. Y doy gracias a Dios que con el tiempo me lleva a estudiar las Escrituras para poder entender y dar gracias por esa obra en el poder del Espíritu, que no solo hizo en mí, sino también en ustedes. Y ahora entiendo lo que dice el texto. Insisto, ¿cómo habrá estado Pablo escribiéndolo? Y cuando lo estaba escribiendo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Otra vez. Y el propósito de Dios, según esta misma carta a los Romanos, es hacernos a semejanza del Hijo, como Él. ¿Y cómo hace eso? ¿Qué dice el versículo 15 del capítulo 8? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué espíritu recibiste? El Espíritu Santo, ¿sí? Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Fíjate cómo habla aquí del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos adopta para llevarnos en Cristo a ser hijos de Dios, adoptados hijos suyos. Eso está diciendo. Por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no solo nos pone en Cristo, sino que además obra en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, para que hagamos las cosas según la voluntad de Dios. Y cuando hacemos las cosas según la voluntad de Dios, el Espíritu Santo da testimonio de la obra en nosotros. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabes tú si eres hijo de Dios? ¿Cómo sabes tú si el Espíritu Santo mora en ti? ¿Sabes o no? Dice, el Espíritu Santo mismo va a dar testimonio de eso. ¿Cómo? Por tus obras. Porque como dice Santiago, tu fe sin obras es muerta. Interesante el capítulo. Obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo nos hace? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué dice, por ejemplo, Pedro al hablar de esto? En la primera carta dice que somos elegidos según la presciencia de Dios. ¿Recuerda esa palabra? Que Él nos conoció, Él estableció tener una relación con nosotros antes de nosotros. Según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Y qué significa la santificación?
Este camino que estamos llevando ahora en este cuerpo de carne, guiados por su Espíritu, para hacer la voluntad de Dios, ya no la nuestra. Eso se llama santificación. Crecer, madurar espiritualmente. ¿Qué haces ahora? El Espíritu. ¿Cuánto poder del Espíritu hay en tu vida? La respuesta debería ser todo. O mi oración debería ser que se haga todo. Porque la santificación es por el poder del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y ya en ese versículo otra vez vemos a la Trinidad, Dios Trino. En Romanos, más adelante, el capítulo 15, versículo 15, de nuevo, Romanos 15, 15. Mas os he escrito, hermanos, dice Pablo, los romanos, pero también hoy día nosotros, en parte con atrevimiento como para haceros recordar, ¿se dan cuenta de la idea, no? Es para que no nos olvidemos de esto. Esta es nuestra vida. Por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando, o sirviendo si querés, el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, ¿qué dice después? Santificada por el Espíritu, crecida, madura, que da fruto, que muestra por la obra del Espíritu su fe. Y tenemos de nuevo entonces esa misma idea. Y no solamente va a mostrar fruto, sino que va a también mostrar el llamado de Dios. ¿Recuerdas cuando Antioquía estaba Pablo y Bernabé con otros hermanos orando? ¿Y que dijo Dios a la iglesia? Apártame a estos dos, ¿recuerdan, no? ¿Y cómo Dios dijo eso? El Espíritu Santo dijo a la iglesia. Puso en el corazón de los hermanos ver esta realidad de la obra de Dios. Poder del Espíritu Santo. Y en este texto se magnifica nuestra unión eterna con el Señor. Y esa es la gran obra que nos asegura que estamos en Cristo para siempre por el Espíritu Santo. Hay iglesias, y esto es triste, que no enseñan estas verdades y creen que uno puede perder la salvación. Que Cristo murió en la cruz para darnos salvación, ¿sí o no? Pero parece que no es tan poderosa porque podemos perderla. ¿Cómo uno puede enseñar eso? Suena terrible, ¿no? Ahora, si conocieras al Espíritu Santo, te darías cuenta de la blasfemia que estás diciendo contra Él. Porque Él es el que asegura todo esto. Es el poder del Espíritu Santo el que da esta seguridad. Eso es lo que está hablando este capítulo. Mira el versículo 30. Dice en Romanos 8, ¿estamos ahí? Versículo 30. Y a los que predestinó, ¿sí? ¿Quién? Dios. O sea, esto es algo que Dios va a hacer sí o sí. Él es fiel, Él es veraz, así que lo va a hacer. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Los puso en Cristo. Esa es la idea de justificar. Antes pecadores, ahora justificados en Cristo delante de Dios. Y a estos que justificó, a estos también glorificó. Y está hablando en pasado de algo que va a hacer en el futuro, porque para Él es un hecho. ¿Por qué es un hecho? Por el poder del Espíritu Santo. Versículo 35. ¿Quién pues nos separará del amor de Cristo? Es un hecho que no, ¿sí o no? Versículo 39, al final. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Poder del Espíritu Santo, porque todo está en sus manos. ¿Por qué? Porque no solamente está obrando en ese poder, porque Él es Dios, sino que también el Espíritu Santo
nos selló para la redención del día final. Eso aparece allá en Efesios capítulo 1. Dice, hablando de nosotros, y habiendo creído en Él, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, no os dejaré solos, sino que les enviaré un consolador? De ese Espíritu Santo está hablando, que es Dios mismo. ¿Qué hace? Nos sella. Si quieres, para entender la idea, nos pone un timbre que diga propiedad de Jesús, propiedad de Dios. Y nadie puede sacar ese sello. ¿Dónde estamos? En Efesios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria del Señor. ¿No le suena a Génesis 15 eso, no? Que es la garantía, la pasada por fuego, de que Dios sí lo va a cumplir, porque Él es fiel, porque Él es veraz. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Es un Dios menor? No, ¿cierto? Es para dar gracias al Espíritu Santo por ese sello que puso en mí para estar el día final con el Señor. Ya seguro, eso no lo cambia nadie. Por lo tanto, puedo adorar al Espíritu Santo, por lo menos por eso, ¿no? Y ahora no suena tan raro, adorar al Espíritu Santo. Pedro mismo, en la carta que estábamos leyendo, va a decir que nosotros fuimos llamados por el Señor para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando estemos con el Señor. Puede ser más rato, puede ser mucho tiempo más, no sabemos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y cuando leemos ese texto en Pedro, que tenemos esa promesa firme, inamovible, de que vamos a estar en esa herencia preciosa con Cristo en los cielos, ¿va a ser por qué? Porque somos guardados por el poder de ¿quién? Acá dice Dios, pero nosotros sabemos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Porque otros textos nos hacen ver esta misma realidad. Pedro dice Dios, pero está pensando en el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Podríamos plantear que la salvación la inicia el Padre, ¿sí? Él nos escogió antes de la fundación del mundo, Él planificó la cruz antes de la fundación del mundo, la ejecuta el Hijo, Él es el que va a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, para redimirnos, para llevarnos a Él, ¿sí? Y la activa el Espíritu Santo, la hace activa en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos abre los ojos a esta verdad para poder llegar a Cristo por medio de la fe, y no solo la activa, sino que la completa. La salvación la completa el Espíritu Santo. Es quien nos pone el sello para llegar finalmente a la presencia del Señor. No es menor, ¿cierto? Sin el Espíritu Santo estaríamos en graves problemas. No se pierde la salvación porque es negar la obra del Espíritu Santo. Yo podría nombrar muchos versículos de por qué no se pierde la salvación, pero quiero establecer hoy este punto. Es porque es por el poder de Él. Yo no lo voy a negar. Desde el versículo 17 en el capítulo 8 hasta el 39, Pablo se va a centrar en nuestra gloria futura. ¿Y en qué persona del Dios Trino tiene planificado hacer esta obra, llevarla
a cabo. De hecho, el versículo 17 parte diciendo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí empieza a hablar de la glorificación final, ¿ok? Y luego va a decir que el Espíritu Santo nos va a mover para buscar a Dios, dice, con gemidos indecibles, para estar en la voluntad que Dios quiere, para vivir esta vida en la cual Dios va a cumplir sus propósitos, para que seamos como Cristo, ¿sí? ¿Qué nos guía eso? El Espíritu Santo. Otra vez. Y vamos a caer entonces, después de que Dios señale que nosotros sí o sí vamos a llegar a la gloria juntamente con Él, en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y que tenga éxito? De hecho, Dios es por nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace entender las Escrituras, el que va moldeando nuestro corazón, nos va santificando, ¿recuerdan, no? Nos va haciendo ver la voluntad de Dios, nos va transformando de gloria en gloria. ¿Quién contra Él? ¿Hay alguien que pueda echar a perder este plan? Bueno, algunos, como les decía, dramáticamente creen que sí, que podemos caer, separarnos a algo y ya dejar de estar en el Señor, perder la salvación. ¿Hay algún hombre que tenga más poder que Dios? Y la respuesta es obvia, ¿no? No. ¿Quién tiene más poder que Dios? Dios. Nadie tiene más poder que Dios. Él tiene poder infinito. ¿Y el Espíritu Santo? También, porque es Dios. ¿Alguien tiene más poder que el Espíritu Santo? Nadie. De hecho, cada intento que hace el hombre para ir en contra de Dios, creyendo que tiene el poder de hacerlo, le va pésimo. Y tenemos ejemplos varios en la Escritura, por ejemplo, la Torre de Babel, ¿no? Hagámonos un nombre, ¿sí? Una autoridad como para llegar al cielo y ser como Dios, lo mismo que quiso hacer Satanás. ¿Cómo le fue a Satanás? ¿Cómo le fue a los de Babel? Ahí llegaron, ¿no? Y a todo aquel que hoy día siga luchando en contra de Dios, o, dicho de otra manera, no quiera entregar su vida a Cristo, ¿cómo le va a ir? También sabemos, ¿no? Nadie tiene más poder que Dios. Ningún hombre. Porque esa es la pregunta que está haciendo, ¿no? ¿Quién contra nosotros? ¿Qué persona? Satanás es poderoso, ¿no? Más que nosotros. Y vemos también en la Escritura que trató de quebrantar la fe de Job, ¿recuerdan, no? ¿Y qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Siguió alabando al Señor, ¿o no? El sacerdote Josué, ese no lo recuerdan, aparece en el libro de Zacarías. Y vemos cómo está en la presencia, hace una imagen de estar en la presencia del Señor y Satanás al lado acusándolo de estar con ropas viles. ¿Puede Satanás hacer eso, no? Nosotros muchas veces estamos con ropas viles, con pecado. Sin embargo, Dios lo sustentó y le dio ropas limpias. Pedro fue zarandeado, ¿no? Y cayó feo. Negó al Señor. ¿Y cómo terminó Pedro? Pastoreando una iglesia, escribiendo, guiado por el Espíritu Santo. No se quebrantó su fe. De hecho, su primera carta es para animar a los hermanos en la fe. Así es la obra del Señor.
cambia aquello que estemos desanimados por alguien que esté animado para bendecir a otros. Esa es la obra del Espíritu Santo, que la vemos ahí en Pedro. O Pablo, en la mitad del ministerio, con mucha gente en contra, le fue dado un aguijón en la carne. ¿Un mensajero de quién? De Satanás, para que lo bofeteara. ¿Y qué entendió Pablo? Que su fe se fortalece en su debilidad porque el poder es del Señor por medio del Espíritu Santo. Otra vez. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y nos recordamos ahí de Satanás, ¿o no? ¿Quién es el que condenará? Dios es soberano. Dios es fiel. La obra del Espíritu Santo no cesa. Pero mira lo que dice al final del 34. El que además, hablando de Jesús, está a la diestra de Dios, o sea, tiene poder, el que también intercede por nosotros. ¿Se va a quebrantar tu fe? No debería, ¿cierto? Cuando la tengas bien puesta en el Señor. ¿Puede Dios actuar en contra de nosotros? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez, no? Digo, no, ¿cómo Dios va a hacer eso? Puede, ¿no? Versículo 32, ahí hay un argumento muy interesante, de mayor a menor, de lo más grande a lo más chico. Dice, el que no escatimó en su propio Hijo, o sea, el que nos dio el regalo más grande de todos, que no merecíamos, pero Él los dio a costo infinito, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, y podríamos agregar, que sustentan nuestra fe para entender esta verdad? Porque a veces cuando pensamos en este versículo es, ¿cómo no nos dará también todas las cosas que yo quiero, no? No dice eso el versículo. Está hablando de la vida según la obra del Espíritu Santo. Está hablando de algo espiritual. O sea, Dios tampoco puede estar en contra de nosotros porque Él nos dio todo para estar con nosotros. Y Él no se niega a sí mismo. Puede sonar ridículo el argumento, pero es bueno pensarlo. ¿Para qué? Para que veamos cómo Él nos cuida, que es lo menor, porque Él hizo lo mayor, nos dio el regalo más grande de todos. O sea, si hay algo que va a hacer Dios en nosotros, siempre va a ser bueno. Aunque eso signifique estar en medio de las pruebas, en medio de la aflicción. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la idea. ¿Ok? Si siendo enemigos nos dio el regalo más grande de todos, entonces Dios va a hacer todo lo necesario para mantenernos hasta el fin. ¿Cómo? Mediante el Espíritu Santo, que nos selló para ese día. Ahora, no hay nadie que pueda ir en contra de eso. Eso estableció Pablo con estas preguntas. Ahora, ¿puede algo sacarnos de Dios? Que va a ser la siguiente pregunta. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a hablar de circunstancias, ¿no? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. ¿Hay alguna circunstancia terrible que nos separe del Señor? ¿Que haga que me vaya fuera del Señor? ¿Que diga, hasta aquí nomás llegué? ¿Puede alguna situación en esta vida destruir tu fe? Y no es una pregunta menor, porque a veces sentimos eso, ¿no? Mi fe está fallando. Y nos va a pasar. ¿Pero puede destruirla? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y cuando dice espada, muerte.
¿Puede la muerte separarnos del amor de Cristo? No. No, todo lo contrario, nos lleva a Cristo. ¿Más amor dónde? ¿Lo piensas así o no? El día que tú mueras o que te maten va a ser el mejor día de tu vida. Un regalo del Señor. Que el mundo no entiende, que el mundo está aterrorizado de pensar acerca de la muerte. Nosotros no. No podemos concebir un cristiano que tenga miedo de la muerte. ¿Sí? Quizás un poco de cómo voy a morir, pero voy a estar con el Señor. El amor de Cristo es lo que nos sostiene en Él. Eso dice, ¿no? Nada nos puede separar del amor de Cristo. Nos sustenta en nuestra fe. ¿Se rompe alguna vez el amor de Cristo, no? No, no falla. Tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? ¿Nos pueden sacar de ahí? Dramas externos que vienen a nosotros. ¿Por qué? Porque un hermano se enojó conmigo. Me voy de la iglesia. ¿Has escuchado eso alguna vez o no? Y a veces no se van de una iglesia a verse a otra, se van de la iglesia a verse a la casa, no quieren más con el Señor. Terminan enojándose con el Señor por causa de unos pecados que son incapaces de resolver. Y caemos nosotros solos en las tribulaciones. Porque tribulaciones de parte del mundo igual vamos a tener, ¿o no? Aunque no queramos. Pero a veces nosotros las inventamos. Y empezamos a murmurar contra un hermano. Ahora, cuando tú murmuras contra un hermano, murmuras con otro hermano. Y también lo haces caer. Feo ese pecado, ¿no? Es terrible. Te separa del gozo del Señor. Te separa de las bendiciones del Señor. Pero el Señor va a obrar en ti y va a permitir tribulaciones en tu vida para que tú te des cuenta de lo que hiciste y vuelvas a Él. ¿Qué te va a separar del amor de Cristo? ¿Te das cuenta, no? Pero no busques tú las tribulaciones. No juegues con la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Porque crees que puedes. Porque crees que tienes la razón. Si tú crees que tienes la razón, fácilmente podías creer que mereces la salvación también, ¿o no? Porque soy yo. No, no, no. Tú eres un pecador que merece la condenación. Humíllate delante de Dios y busca el perdón. Cuidado con las tribulaciones. Podemos recibir ataques, podemos ser rechazados. ¿Les pasa eso? A veces eso, ¿no? A veces nuestra propia familia, ¿no? O se burlan de nosotros. En Juan 14, Jesús, después de la cena, antes de ir a la cruz, está hablando con los discípulos y les dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Y qué le está diciendo? Que va a enviar el Espíritu Santo. ¿Y cómo le llama? El Consolador. Y cuando estés en tribulaciones, ¿en qué vas a pensar? ¿Quién mora en ti? El que te va a dar el consuelo. Eso es lo que tienes que buscar, eso es lo que tienes que pensar, porque leíste las Escrituras y sabes que Jesús dijo eso. Bueno, toma la promesa del Señor. Angustias, y al revés de las tribulaciones que son externas, las angustias son problemas internos, ¿no? Como decimos vulgarmente, nos pasamos rollos, ¿sí? O nos preocupamos, sepáralo, preocupamos, empezamos a pensar cosas que no son y las empezamos a tomar como ciertas y nos angustiamos. Y si nos angustiamos, empezamos a tratar de solucionar el problema que nosotros mismos nos creamos. ¿Y dónde quedó el Señor? No está, por lo menos en nuestra mente, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Yo te tengo en mi mano, nada te va a separar de mí, búscame. ¿Y qué hacemos nosotros? Es que tengo un problema. Tengo que preocuparme de mi problema. Estoy ansioso, estoy mal, estoy hundido, etc. Miedo.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Conoces la Escritura? El Espíritu Santo te las enseña. ¿Te sabes versículos de memoria? El Espíritu Santo te los va a hacer recordar en ese momento. Y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice el Señor. Entonces tenemos cómo Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va a rescatar de nuestra propia angustia para no separarnos del amor de Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tú estés en tribulación, y todos hemos estado en alguna, probablemente hoy alguien está viviendo algo duro, terrible, está con temores, está con miedos, ansioso. Bueno, vaya al Señor, pida que el Espíritu Santo le aclare cuál es el camino, le dé consuelo, le dé palabra, fortaleza del Señor, obra del Espíritu Santo. Hay un salmo de los hijos de Coré que dice: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Es buen versículo para recordar, ¿o no? Estoy mal, estoy pésimo. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Puedo? No, no puedo. Pero tú puedes. Que el Espíritu Santo me lleve a eso. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Wow. Salmo 143. Por si lo quiere aprender de memoria. Persecución. Y oramos mucho por la iglesia perseguida, ¿cierto? Y nos acordamos de esto. ¿Alguien va a separar a la iglesia perseguida del amor de Cristo? Nadie, y por más que intenten. Y si matan a algunos de nuestros hermanos que están sufriendo calamidades en quizás qué país, va a estar en el cielo. Más en el amor de Cristo. Pero, y una vez escuché a un misionero que iba a la iglesia perseguida a decir esto, de parte de hermanos que estaban en la iglesia perseguida. Ustedes oran por nosotros, decían ellos, porque estamos sufriendo persecución, pero para nosotros ustedes están en una peor condición. Porque creen que están bien, pero están siendo perseguidos por todas las barbaridades que la sociedad les pone en la cabeza, en la mente, en el corazón, en todos lados. La persecución de ustedes es más fuerte porque no la ven. Mayor necesidad tenemos entonces de buscar a Dios en oración para que el Espíritu Santo nos muestre esta verdad, que tenemos que vivir por su palabra para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra o no la que el mundo quiere inculcarnos. Y sigue el texto: hambre, sustento, ¿nos va a ver el sustento? Mira, anda la segunda carta de Timoteo. Puede ser que no sepamos cómo vamos a terminar el mes. ¿Les ha pasado eso alguna vez o no? Sí, varias. ¿Y qué hacemos? Señor, ayúdame. ¿Y qué va a hacer el Señor? Nos va a dar paz por medio del Espíritu Santo. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 13-14, hablando de todas estas verdades que el Señor nos da, Pablo le dice a Timoteo, ya a punto de morir: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Acuérdate de la Escritura. Acuérdate de las promesas del Señor. Vive por eso. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué amor? Ese que no nos separa nunca. Y mira lo que dice en el versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Ves el poder del Espíritu Santo ahí? En medio de las aflicciones, en medio del hambre. O desnudez, dice después, o peligro. Sigamos ahí en la segunda carta de Timoteo, los quiero llevar al capítulo 4. O espada. Se pone peor, ¿o no? En el capítulo 4, versículo 16, Pablo sabe que va a morir. Pablo había quedado solo. Demas me abandonó prefiriendo las cosas de este mundo. Está terrible, ¿no? Está pasando frío. Y dice, en mi primera defensa, 2 Timoteo 4:16, ninguno estuvo a mi lado, ninguno físico. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Y cuando tú estás así?
sino que todos me desampararon, no les haya tomado en cuenta. Yo no murmuro. Eso dice Pablo. Yo me afirmo en el Espíritu Santo. Y ahí tiene una receta para no murmurar. Y él tenía razón, ¿o no? Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Te das cuenta, no? ¿Cómo sabes tú que el Señor está a tu lado en los peores momentos? Poder del Espíritu Santo. Tú sabes lo que el Señor está haciendo contigo. Tú sabes que los propósitos del Señor se están cumpliendo en ti. ¿Te gusten o no? Y este texto de Pablo nos enseña a verlo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Wow, esto a mí me deja mal. Probablemente tú piensas igual que yo. Hemos estado en aflicciones y trato de buscar al Señor a como dé lugar y a veces, no siempre, por mi testarudez, veo que el Señor me fortalece por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Pero me quedo ahí. ¿Y qué dice Pablo? Yo voy a morir, pero quiero seguir predicando el Evangelio de Cristo para que otros tengan esa misma bendición que Dios me dio. Estar a mi lado, tener el Espíritu Santo, vivir en su poder. ¡Wow! Es tremendo. Y tenemos que preguntarnos entonces cómo nosotros estamos tomando nuestra vida en el Señor. Insisto, como partí, muchas veces pensando en el Padre que está en el cielo, en el Hijo que me salvó y me tiene en su reino, pero olvidamos el Espíritu Santo. Y pensamos que es algo que como que está dando vuelta. Y no, es Dios, que más encima es la persona de Dios, Trino, que mora en nosotros, que está todo el tiempo con nosotros, ayudándonos en todo y llevándonos a la gloria. Santificación se llama eso. ¿Crees esto? Si crees esto, puedes entender lo que viene, ¿no? Como está escrito, por causa de ti somos muertos. No me interesa mi vida, me interesas tú. Es el Salmo 22. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Y desde el principio de la iglesia hasta ahora, muchos han muerto por la causa de Cristo. Hay una imagen que voy a mostrar de un libro, que es el libro de John Fox, que se llama el libro de los mártires. Les muestro la imagen porque podría haberlo nombrado nomás. Porque ese libro que está en el medio, ese oscuro, no cabe en una mano. Así de grande es. Y todos los testimonios reales de la historia de la iglesia, y esto se escribió en el año 1563, hasta esa fecha, están escritos ahí diciendo que ninguno de esos mártires que creía en Cristo, guiado por el Espíritu Santo, negó jamás su fe. Wow. Si hubiésemos estado en ese tiempo, habríamos aparecido en ese libro, ¿no? Y a veces no hablo solamente de negar la fe ante un tercero que me está amenazando, sino que negar mi fe como lo hizo Pedro. Tenemos una fe sobrenatural que no se quiebra. Pedro, que también fue martirizado, guiado por el mismo Espíritu, dice eso, que nosotros en esta esperanza que tenemos de la gloria nos vamos a alegrar, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, vamos a ser probados, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué va a ser probado? Nuestra fe, nuestra vida en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que una vez probada nuestra fe sea hallada en honra, en alabanza y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Si no te extrañe que lo pases mal. Preocúpate si estás guiado por el Espíritu Santo, si estás aferrado a Él. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ahora entiendes qué significa ser vencedor? No es ganarle a alguien, es vivir en el Espíritu Santo. Nada te mueve de ahí. Esa es la victoria. Por lo cual, estoy seguro que, y empieza a nombrar, ¿no? Ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Trino, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Amas con esa fe a Dios? ¿Sí? Porque recuerda que los que aman a Dios, todas las cosas, incluso las terribles, incluso la muerte, nos ayudan a bien. Nada, si es así, nada te mueve de Cristo. Oramos por eso. Señor, gracias por este texto que nos enseña cosas que no necesariamente vemos en una lectura tan rápida. Gracias porque toda tu palabra está dirigiendo nuestro corazón a lo mismo, a entender tu voluntad, creer en Cristo para vivir de esa voluntad que es en el amor de Él que nos sustenta por medio de esa voluntad para que podamos vivir aferrados al Espíritu Santo, para poder tener instancias incluso terribles como la que vivió Esteban, que lleno del Espíritu Santo, controlado absolutamente por Él, pudo incluso perdonar a quienes lo agredían. Danos ese corazón. En el nombre de Jesús. Amén.